Bienvenido al Habituallamiento, tu podcast de referencia donde podrás aprender sobre nutrición, entrenamiento, biomecánica y todo lo relacionado con la última actualidad del ciclismo en general y con los mejores profesionales. Entra y aprende. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a tu podcast de ciclismo, tu podcast favorito, El Habituallamiento. Y bueno, saludando una vez más, en este caso, el programa que hacemos junto con mi compañero y amigo Raúl Celdrán y por supuesto saludar aquí desde la distancia a nuestros compañeros Javier Sola, David Barranco y Chema Arguedas, que por motivos laborales, sociales y familiares que en muchas ocasiones pues, no nos permiten estar todos a la vez, pues no han podido asistir a este episodio, pero bueno, de aquí le mandamos un gran abrazo a todos. ¿Qué tal, Buenas Raúl? ¿Cómo tardes. estamos? Pues muy bien, Gabri. ¿Qué tal? Bueno, ¿Bien? muy bien. La verdad que no nos podemos quejar porque creo que todo a nivel laboral vamos totalmente llenos, no paramos. Y en ese aspecto, bueno, viendo un poco también las circunstancias de la posición en la que estamos, que la semana que viene es el Campeonato de España de Ciclismo Máster. Ahora actualmente este fin de es incluso el Campeonato de España Junior, sub-23, perdón, el Campeonato del Mundo Junior, que ya se me iba, sub-23 y de profesionales tanto en chicas como en chicos. Queríamos hablar un poco de cara a la próxima semana de hacer un programa especial en este caso del Campeonato de España Máster, hablando un poquito de lo que es el perfil de potencia asociado, o sea, por dónde puedan dar números de ganadores, qué es lo que más o menos se debe haber hecho o no hecho a nivel preparatorio, que obviamente ya una semana poco se puede arreglar, obviamente una semana antes del Campeonato de España, y por supuesto que veamos ahora con herramientas de captura de vídeo con nuestro compañero Raúl lo que va a ser el perfil de las pruebas, tanto en la prueba en ruta como la prueba en contrarreloj. Así que no sé si lo puedes pasar ahora mismo, Raúl. Perfecto. ¿Sí lo ves Bueno, ya? para aquellas personas que nos estén escuchando en Spotify, se ve perfectamente, ¿vale? Ahora mismo, si os metéis en el canal de YouTube, vais a poder ver lo que es el perfil de la carrera. Este sería el perfil para el Campeonato de España de carretera, ¿correcto o no, Raúl? ¿O estoy Sí, yo mira, confundido? este es el de Master 50, ¿vale? Ahora enseño el de Master 40 y Master 30. El Master 50 son básicamente son 64,7 kilómetros y básicamente, como estaréis viendo en YouTube, pues son dos puertos enlazados. Bueno, el mismo puerto enlazado dos veces y un puerto de unos 10-11 kilómetros con pendientes, es pequeñita, la pendiente aproximadamente, como veis ahí, es la media son el 4%, algunas rampas del 6% al principio es muy tendidito, 3-4%, y después, oye, según se van llegando para arriba, se empieza a empinar un poco más, pero no mucho más, no supera, no creo que haya rampas, no lo he analizado todo perfecto, Sí, no, pero no, no no hay, creo, no hay rampones no hay grandes, entre rampones, comillas, de larga longitud. A lo mejor luego con el GPS a lo mejor puede haber algún puede cierto variar. error, pero a priori puede ser un campeonato de España bastante táctico, creo yo, sobre todo, en función de las categorías con lo que estoy viendo. No es un puerto de grandes dimensiones, obviamente, gente que tenga fuerza puede hacer daño, pero creo que también aquí el componente táctico de la escapada y tal, y más viendo en máster, puede, bajo lo que estamos viendo, o bajo mi punto de vista también, que se dé una carrera de que se pueda llevar una escapada o no, dependiendo un poco de quién se meta en la escapada, que esa otra. Yo creo también, Gabri, aparte de las cuestiones tácticas, aquí, bueno, os enseño también el de Master 40, es básicamente el mismo puerto, Mm, pero han alargado la bajada un poco más, y el de Master 30 el puerto lo suben 3 veces, ¿vale? Eh, tres des- veces. Mm. después, bueno, después si quieres vamos con la crono, pero yo creo, Gabri, que también, más que cuestiones tácticas, aquí, como el puerto inicia del principio, Mm. aquí lo que va a contar es el FTP, o sea, el FTP, la potencia crítica, y esto son 11 minutos, o sea, 11 kilómetros, calcula que puede estar eso, no sé, 2 minutos y medio, 3 minutos por kilómetro, no 11. sé. Mm. Sí, por ahí puede andar. Entre 11 y 15, más de 20 No, minutos puede ser que sea sí, demasiado, son pero 11 en función kilómetros, de cómo no, suba, sí. claro, 11 kilómetros que lo suban a, no sé, no te sabría decir, pero sí, para que Ya sea, haga un 4 o 6% de media se va rápido, ¿eh? eso es, igual se sube 25 o 30 por hora en pelotón, Mm. ¿no? Entonces, bueno, pues Sí. será más de 20 minutos, menos de 30, ¿no? Mm. Más o menos Ahí puede eso. andar, sí, sí. Mm. Eh, Si vamos a 25, sí. Mm. con lo que son, pues eso, puro FTP puro y duro, ¿no? Al final. Sí. Luego, a ver,
aunque sea también a priori a nivel teórico en cuanto a FTP, yo quiero ver, porque lo que estoy viendo en los últimos años es que hay cada vez más igualdad en máster, ¿vale? Y en muchas ocasiones, aunque sea también por longitudes o por dependientes, solo la parte de FTP, a ver cómo influye sobre todo la toma de decisión de carrera. Es decir, si van a ir a cambio de ritmo, si se va a hacer una escapada de salida o se permite o se hace ya una diferenciación muy grande, sobre todo en 50-60 puede haber también bastante diferenciación en lo que estoy viendo en las últimas pruebas de Copa de España que he visto, pero creo que sobre todo en Máster 30 y 40 puede haber más badaje técnico-táctico en ese aspecto. ¿La bajada por casualidad sabes algo? En la bajada, Sí, yo no conozco la zona de allí, pero en la bajada no parece que haya muchas curvas. Fijaros en el mapa, sí. hemos llegado aquí a la subida, eh, ¿vale? Y la bajada, que es toda esta zona de aquí, pues no parecen grandes curvas, ¿vale? No hay grandes curvas. Entonces, el problema muchas veces cuando hay muchas curvas, de frenar y arrancar a tope, es pues que se producen muchos látigos. Pero aquí, oye, el que baje más o menos bien, no parece que es una. Parece A que no hay priori muchas. visualmente parece Realmente que parece va a que ir, que son, va a ir bien. Habrá que ver son, el estado son de la carretera, sobre todo. Ujú. en la carretera, que no son curvas peligrosas, ni hay mucho zigzag. Entonces aquí se bajará a tu leche. eh, y no creo que sea una cuestión muy técnica tampoco la bajada. Nos podemos confundir. Y en la subida, pues lo que dices tú, Gabri, también, si se ponen 4 o 5 a tope desde el principio, pues se quedarán esos 4 o 5. Es la duda que yo tengo, al menos las pruebas que yo estoy viendo de Copa España, sobre todo en las categorías 30 y 40, con los hermanos Cidoncha, por ejemplo, viendo a Javi López también, hay gente también del G-Sport que he visto también este año, por ejemplo, creo que pues, es un campeonato de España muy igualado en cierta medida, sobre todo por esos aspectos. Sí es cierto que en categoría 50-60 no es que haya grandes equipos que puedan hacer labores de equipo, en 30 y 40 puede haber algún equipo que sí te puede jugar un poco un papel, pero a priori creo que este campeonato de España lo va a ganar gente fuerte, pero sobre todo lista dentro de los fuertes, bajo mi punto de vista, creo un poco viendo ya la altimetría y demás. No es que sea de los campeonatos de España más duros que ha habido en los últimos años, pero sí creo que da juego suficiente para poder intentar cosillas y que eso, si se genera sobre todo la parte de salida, aquellos corredores que no hayan hecho un buen calentamiento o que les cueste sobre todo los primeros minutos de una carrera el poder el motor en marcha, yo creo que la van a pasar un poco mal en la primera subida. No sé si tú estás un poco de acuerdo conmigo, Sí, Raúl, totalmente de pero acuerdo. creo que eso, la primera subida va a ser muy clave, porque luego fijaros que hay mucho recorrido desde que se acaba la primera subida hasta de nuevo comenzar otra vez la segunda vuelta en la subida, Esto si os es dais cuenta, ¿eh? en Máster 50, pero Máster, esto, ¿Máster perdón, 60 también incluyen esto o tienen esto es 40? Creo que recordar, ¿verdad? perdón, esto es 40. Máster 50 es Mm, básicamente igual, ¿vale? Lo único eso es. que le quitan todo este trozo de aquí, ¿vale? Y Máster 30, pues es que es enlazar puertos. Esta zona de aquí Pero fijaros parece que que está es siempre para eso, abajo, ¿no? efectivamente. Vale, van para Creo que abajo. puede haber ahí un engaño. De hecho, después en la primera subida, si te das cuenta, hay como una pequeña tachuela ahí que se ve un poco y ahí puede haber recorrido ahí de rodar ahí también, ¿eh? Pero que en principio habrá que estar muy atento de salida. Creo que la clave en Básicamente este va a ser campeonato de España va a subidas, estar. 2 subidas y mucho llaneo picando para abajo. Entonces Sí, ahí, sí, sí. mm, como la subida hasta el principio, 11 kilómetros, ponemos entre 20 y 30 minutos, pues lo que decimos, ¿no? Que los 8 o 10 más fuertes, ahora hablamos un poco de características. Yo creo que un Máster 50, pues mínimo los requerimientos en FTP o en ese puerto se van a subir a 4,8 o 5 vatios kilo mínimo. Si hubiese algún intento de fuga, pues habría que tener no sé, un 4 o 5 minutos por encima de 6 vatios kilo, que eso De ya 6, nos eso es. indica mucho, o sea, un FTP 4,85 en Master 50. Está 4,85 en 50, incluso un poquitín más, ya dependiendo de un tío que maneje mucho, y mínimo 6 vatios kilo. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y después en Master 40, para llegar arriba ahí con los mejores, mínimo de 5 vatios kilo. Si se ponen a tensar mucho los Cidonchi y demás, pues esos Eso mínimo suben. 5,2, 5,3 mínimo. Sí, esos suben por encima de 5,5 ese puerto. Entonces, y Sí, sí. lo que son repechos y demás,
pues al Hay que tener menos... también, creo que aquí este campeonato de España, Raúl, perdona que te corte, creo que va a ser clave también que aparte de esa capacidad tanto en FTP como en torno a un perfil de 5 o a nivel de V2 Max, va a requerir mucho que tengan buena capacidad de FRC o vatios prima, dependiendo de cómo lo queramos llamar. Porque creo que también aquí, yo creo que este aquí va, aparte de la fuerza, yo creo que se va a liar mucho de salida desde el punto de vista de cambios de ritmo y que se lo van a generar entre los más fuertes, aunque a ver cómo dentro de esos más fuertes, cómo se desenvuelve la subida. Si hay mucho parón. Es que esa es la duda que tengo yo un poco ante lo que estamos viendo un poco en cuanto a la parte de ruta, sobre todo. En los 50 creo que va a ser un poco más de ritmo, pero como veo que se están viendo actualmente en categorías Master 50 en los últimos años en Copa de España y cómo se está desenvolviendo los ritmos, pero en 30 y 40 yo creo que esto va a ser un zafarrancho, va a ser, vamos, muy parecido a, no a Don Benito, entre comillas, porque Don Benito tiene una subidilla un poquito más corta, que tú eres de la zona y lo conoces mejor que yo, pero viendo lo que pasaba ya en Don Benito, imagínate aquí también, creo que aquí la gente también va a ser inteligente, pero creo que en 50 va a ser la salida va a ser muy importante, que sean lo más explosivos posible los Master 50, si quieren hacer daño, porque es que le queda solo una vuelta, en cambio aquí 30-40 tienes tres vueltas o dos, dependiendo un poco de la categoría en la que estés. Con lo cual, obviamente, hay que ser también inteligente un poco más en 30. También es cierto que tenemos el badaje de los equipos, pero a priori yo creo que aquí gente fuerte que sepa moverse bien y sea lista va a hacer mucho daño en líneas generales. Los que, sí, sí, al final esto es una cuestión pura de los más fuertes y como has dicho tú antes, como siempre, los más listos dentro de los más fuertes van a ganar, pero un Sí, poco sí. que va a estar complicado quedarse en un paquete, en un pelotón con esta altimetría que hay, ¿vale? Porque Va a haber date cuenta que seguramente diversos grupos. La historia está en si la bajada va a ser suficiente para que esos grupos puedan reagruparse y ver las diferencias que se sacan los puertos. Dependiendo de eso ya también un poco va a cambiar, pero claro, como tú tengas que estar todo el rato luego persiguiendo para abajo, con lo que tú has comentado que es muy importante, el tema de si hay mucha zona de curva o hay mucha zona de arrancada o hay parón y arrancada, ojo que todo ese desgaste que se está haciendo en bajada ahora se paga luego la subida. Y siendo importante viendo esto a nivel nutricional también un poco. claro, bueno, sí, 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 que te dé tiempo a comer, que puedas comer y demás. Claro, claro, esto es también súper importante tenerlo en cuenta. Que la gente llegue pues con los depósitos llenos y sobre todo, a ver, los Master 40 esto tardarán, los Master 50 pues menos de 2 horas, los Master Mm. 40 en torno y los Master 30 pues para hacer 2 horas y 110. media, tres, Sí, entonces 3 horas, a- 110. en los Master 30 creo que es mucho más clave quizá el tema de la nutrición. eh, En más que, 50 sí está bien lleno todo el tema nutricional a nivel de glucógeno y obviamente hay un mínimo aporte dentro de lo que es la prueba, no va a ser necesario grandes no va a ser avituallamientos, por así limitante, decirlo, eso podremos es, decir. no va a Eso ser es. un limitante Ujú. grande. Pero en los máster, pues según se va alargando la distancia, evidentemente, pues cada vez más. Sí. Ojo, otro aspecto hablando también de la nutrición, la temperatura. Estamos en Almería, septiembre, todavía hace calor en Andalucía. Los Master 50 salen creo que a las 8 y pico de la mañana, 9, si no me equivoco. Los 30 y los 40 salen en torno al mediodía, creo recordar. ¿Vale? No sé si lo hacen en cargas diferenciadas o lo van a meter conjunto este año, no lo estuve revisando. Pero ojo que cambia bastante la temperatura de inicio de la mañana, que incluso puede ser que haga hasta fresquete y todo, al mediodía. A ver cómo pega la calor también y el tema de la hidratación también. A ver cómo lo sostienen. Eso también va a ser importante en la diferencia entre ambas categorías también. Y después, si quieres, bueno, la crono esta es creo que es para todos igual. Yo solo tengo un Master 50 que corre la crono y es una crono, pues, bueno, pues con repechitos, pero parece muy limpia y según me marca aquí el GPX, que no me fío mucho, una Este pendiente es el nuevo máxima recorrido, Raúl, porque subieron un recorrido y y recientemente lo lo cambian, han sí, actualizado. como No, pasó en no el sé si es campeonato andaluz, este el... eh, efectivamente. como en el campeonato de Andalucía que nos lo cambiaron 4 o 5 veces. Eh, lo tengo que comprobar, lo tengo que comprobar.
Creo que este es el anterior, por Este lo es que el tengo anterior. entendido un poco, por lo que tengo Vale. entendido, además tengo ya corredores que lo están ya revisando. Ficheando. Vale. Han quitado una parte, sobre todo de subidilla, más complicada. No sé dónde está, ¿vale? Intentaremos luego actualizarlo un poco si es posible en la descripción. Pero por lo que tengo entendido, lo que me han hablado y ya lo que hemos estado viendo respecto a este track, seguramente obviamente va a ser un perfil muy adecuado para bicicleta de contrarreloj y para gente que pueda manejarse bien a nivel técnico en contrarreloj, porque hay zonas de bajadilla y de curvas, parece que no, que es importante la manejabilidad, pero importante, la aerodinámica aquí va a jugar un papel fundamental en estos campeonatos de España, sobre todo, porque viendo un poco el perfil ya y viendo los datos de los corredores que vamos manejando, o sea, una crono de cabra a 100% para gente especialista sin duda. Muy bien. Pues esto también sería intentar. El que corra la ruta y la crono también va a ser determinante, ¿no? Porque eh, la ruta es el sábado, si no me equivoco, Gabri. Efectivamente, el sábado la ruta y la crono es el domingo, El efectivamente. domingo. Entonces, pues oye, el que se haya pegado una buena paliza el sábado, supongo que también habrá tenido que entrenar, hacer crono con una fatiga previa, ¿no? Todo este tipo de cosas. eh, Uh -huh. Trabajar el FTP con fatiga, con carga de entrenamiento, pues todo este tipo de cosas también que a veces que es importante. ¿Cómo se prepara un campeonato de estos, Gabri? En cuanto a crono, ¿te refieres? Sí, bueno, en cuanto a crono y en cuanto a ruta, sí, sí, ¿qué es lo más Bueno, determinante? ¿Tú aquí crees? Bueno, yo creo que has definido muy bien al comienzo del episodio. El FTP va a ser un aspecto clave y fundamental, obviamente. Entonces, obviamente, debemos desarrollar dentro de toda la temporada, obviamente, si este fuera el objetivo principal, un buen trabajo aeróbico y sobre todo los trabajos de progresión de FTP. Para aquellas personas que tengan duda en torno al trabajo de FTP, les recordamos que tenemos un episodio donde hablamos de las claves y los secretos del entrenamiento del FTP, Raúl, que le pueden echar un ojo también para que vean un poco la metodología en sí, pero podemos utilizar una metodología, entre comillas, tradicional creciente, si este fuera el único, entre comillas, objetivo principal. Obviamente, venimos de una segunda parte de la temporada donde no hay tanto calendario, entre comillas, respecto a la primera parte de la temporada, o al menos entre los corredores que yo estoy llevando. No estamos cargando tanto la cantidad de carreras. También es cierto que viene gente del Campeonato del Mundo Máster, que se hizo la semana pasada en Italia. Entonces, bueno, entre un campeonato y otro hay 2 semanas, ¿vale? Entonces, principalmente yo tiraría por trabajo de desarrollo de FTP, también meter algunos recordatorios y trabajos clave dentro de lo que es la parte de FRC o sobre todo a nivel de cambio de ritmo también un poco y sobre todo también un poco la parcela de los trabajos en resistencia a la fatiga en Master 30 con más importancia que en 50, sobre todo por las características que nos encontramos de duración. Master Una- 50 más tanto, no, hora y media, hora 45, 2 horas si se pusiera la cosa muy lenta, pero los 30 en cambio pueden estar en torno a las 3 horas y media posiblemente. Son 120 kilómetros los 30, creo sí, recordar, ¿no? 116, Gabri, Si fueran una media de 40, que habría que ver la capacidad que tienen en ese aspecto, estamos hablando de en torno a 3 horas. Aumenta un sí. poco más, media hora, dependiendo un poco de la situación. Entonces creo que también aquí parece que no, pero ya de 1 hora a 1 y cuarto, a hora y media, sobre todo después de cuántos kilojulios podremos estimar un poco, a lo mejor Raúl, en un Master 30 con los 2 cuartos. O sea, podemos estar Sí, hablando que una 2000, prueba de 3 horas 2500, ¿no? tras 2000 y pico kilojulios, por ejemplo, por ahí a nivel Mm. absoluto, podemos ya hacerlo un poco más relativo, tener buena capacidad de aplicar FTP o reducir las posibilidades de resistencia a fatiga en torno a esa capacidad. Yo creo que sería una de las recomendaciones más importantes. Obviamente todo viene con el sostén de trabajo aeróbico, aplicar trabajo en torno al primer umbral, que ya sabemos también que el primer umbral es una construcción humana, como nos comenta nuestro amigo Raúl también en muchas ocasiones, pero por ahí podrían dar un poco los tiros. FTP como clave Importante del también, proceso. importante también, creo, Gabri, el tema Mm, si llegan grupos reducidos, también el que se haya sí, trabajado sprintar, aparte eso de es. las cuestiones técnico-tácticas, que frente a Sí, un buen sprinter da igual uno malo con muchos vatios, ¿vale? Pero dentro de las mismas capacidades que alguien sepa sprintar en fatiga, ¿vale? Normalmente en este tipo de campeonatos, cuando llegan grupos reducidos, pues con una capacidad de sprintar 25 o 30 segundos, con un pico, se ven a lo mejor picos de 1200, 1250, no se ven grandes 1200, cantidades, sí, sí, sí. tienes que ser capaz de Master 40 de producir eso, 1200 vatios de pico en el De sprint y pico ser, y tener una tasa de pérdida lo más corta o lo más baja posible dentro de las y ser, circunstancias.
evidentemente técnicamente muy bueno sprintando, pero eso hay que trabajarlo también en fatiga, que muchas veces se nos olvida trabajar los spin en fatiga cuando se necesita. ¿Cómo aplicaríamos las 2 semanas, por ejemplo, previas? Ya estamos obviamente en la última semana. ¿Qué estrategias crees, Raúl, que serían más interesantes dentro de esas 2 semanas previas? ¿Qué recomendaciones podríamos lanzar? Yo, a ver, la última semana yo lo tengo claro, yo hago una semana clásica de tapering, el lunes, si es el campeonato, es el sábado, el lunes gimnasio, el martes depende de lo que se haya hecho el domingo, pues un rodaje suave, el miércoles algunos openers, pues el limitante de cada uno, a lo mejor 4 por 3 segundos más con 30 segundos fuerte, no sé, cada uno lo que haga, 8 por un minuto, Sí, vaya un poco en base un poco al depende limitante del de cada limitante. deportista. Que El sirva sobre todo como sesión recordatorio, podremos decir como un poco ya recordatorio de tapering. de lo más Mm, estresante, sí, que toque ahí Eso todas es. las capacidades. 2 días antes de la prueba, personalmente, con todos mis deportistas, me gusta el descanso o paseos muy suaves, a lo mejor algo de core, y 3 días Sí. antes de la prueba, pues es un rodaje VT1 de estos de aeróbico o una A nivel de salida, eficiencia o en torno sí, a. Sí, sí. Ujú. y el día antes de la prueba, pues el precompetitivo o la activación que cada uno vea mejor. Yo ahí sí que no tengo cuatro Ahí o es donde cinco, tenemos que ver qué tipo de activaciones son las que tradicionalmente le está viniendo mejor a cada claro, deportista. Hay que probar un poco, yo pero tengo cuatro o cierta medida. Me has cinco, coment- Sí, dime. tengo 4 o 5 preactivaciones, oye, y vamos probando en carreras poco importantes y cuando a alguien ya le gusta una, pues le dejamos esa para todas las carreras. Y un muy buen calentamiento. Yo aquí, eh, sobre todo los que son motores muy diésel, cuanto más viejos somos, Sí. más cuesta arrancar la Más moto. calentamiento. Aquí Mm. yo pondría calentamientos ultra largos, ¿vale? De 30, 40 minutos o más, los Master 40, Master 50, a lo mejor cuanto más joven es uno, pues menos le cuesta calentar, pero Master Sobre 40, todo los Master 50 y 50, 60 se nota una barbaridad entre los 50 y los sí, 60, ¿eh? Sobre todo con este tipo de arranques es que se va a empezar de salida, ¿eh? En cuanto claro. haya, vamos, el que nos dan de caliente ya un poco, va a Entonces, tener ciertas pues problemáticas. calentamientos largos creo que es muy importante. Mm. Me ha, Mm. me ha gustado mucho el aporte que has comentado, Raúl, el tema del core. Ni que decir tiene que obviamente que aunque hayamos hecho esas recomendaciones, todo esto ya se ha tenido que trabajar. Sí, No a se ver, ocurra, no claro, se ocurra, el que día, más de uno dos no días escucha, antes que ha dicho, no, oye, han dicho el hacer core avituallamiento, cuando nunca hacéis core. ha dicho alguien en el avituallamiento que 2 días antes pues pone core. No, no, no. Oye, core, pero es como el 2 días, menos 2 días, se descansa ahí un poco de core, pero porque se está acostumbrado a hacer. A ver si se va a poner alguien a hacer Efectivamente. ejercicios de core, abdominales y flexiones, y el sábado no se puede mover, ¿sabes? Así, Agujetas. Y luego nos va a decir, hostia, qué cabrones lo del avituallamiento que han dicho no, esto. Y no. fíjate lo que han Esto hecho. es Se han cargado a medio pelotón. alguien que lo tenga ya trabajado, Eso lo haga es. como rutinario, ¿vale? Sobre Importante. todo, entender que el trabajo operativo de todo el año ya tiene que estar más que hecho, que estas 2 semanas lo que nos van a permitir es lo que ha comentado Raúl, un tapering donde mantengamos una cierta X intensidad en función de los factores individuales de cada uno, pero reducimos el volumen. ¿Qué recomendaciones daría en cuanto al tema de nutrición, Raúl? Sobre todo en estas últimas 2 semanas, porque la gente lo que hace en muchas ocasiones, como viene la semana de tapering, empiezan a recortar bastante lo que es la alimentación a nivel de hidratos o proteínas, etcétera, por el tema de la temida, o sobre todo por el tema de coger peso, perdón. ¿Y qué podríamos decir un poco para calmarlo un poco? Que en muchas ocasiones estas 2 semanas se puede liar mucho por hacer restricciones demasiado agresivas que nos podemos encontrar muchas veces en ciclismo máster. Yo ajustar ahí un poco la comida, los entrenamientos y por favor que nadie haga entrenamientos de intensidad media alta sin carbohidratos o comiendo poco, ¿vale? Antes, durante y si se va a entrenar al día siguiente también después, pues meter suficientes carbohidratos porque siempre, en mi opinión, es la mejor manera de perder peso, comer mucho durante los entrenamientos. Y oye, controlar el peso, pero no volverse loco. El peso ya tiene que estar en peso competitivo y ahora en 2 semanas, pues no intentes quitarte 2 kilos, ¿vale? Eh, Eso es. Porque no, seguramente, y nos lo hemos contado en experiencia además cuando decimos esto, lo más seguro es que en vez de perder grasa, perdáis en muchas ocasiones músculo, que es lo que os va a permitir esa funcionalidad final de rendimiento de carrera, y que al final, por ese tipo de cuestiones, todo el trabajo que se ha hecho en un año, en 2 semanas,
pues Pero podemos bien, hacer bien. un gran daño en el rendimiento final por ir con las prisas. O sea, ya todo tiene que estar más que hecho, Más que controlar hecho. el peso que tenéis y que sobre todo no haya restricciones calóricas. Como haya restricciones calóricas con falta de hidrato, vamos a no tener llenos depósitos de glucógeno y por tanto todas esas reservas energéticas que nos van a hacer falta el día de la prueba nos va a faltar en cierta medida en función de lo que se ha hecho a lo largo de la semana, podríamos comentar. No Aparte sé de si este tiene tipo de alguna cosilla cosas, más que lo último, comentar. Gabri, Mm. aparte de todos los números, la nutrición y demás, pues oye, el tema de la motivación, controlar bien, oye, hay gente aquí con muchísima experiencia, pero los que tienen poca experiencia en carreras, Ujú. pues oye, intentar 2 semanas antes, pues probar los desayunos que vas a hacer. Oye, este es el desayuno que voy a llevar. Si duermes cerca allí, duermes en una casa rural, en un apartamento o en un hotel, pues ya saber lo que puedes comer, lo que no puedes comer, lo que vas a cenar la noche Eso es. anterior. Y oye, y después todas las cuestiones motivacionales, ¿no? Cada uno tiene que saber por qué corre y, oye, es de estar tranquilos dentro de lo que se pueda. Los nervios te lo van a dar el día de la competición, pero que aquí se viene sobre todo a disfrutar y competir y Eso es. superarse uno mismo. Y al final las demandas, bueno, técnico-tácticas y motivacionales, pues también son súper importantes en este tipo de pruebas. Muy importante también, obviamente, los reconocimientos de los recorridos, sobre todo, que veáis el estado de la carretera, si es posible que veáis todo lo que es el puerto y la bajada, puesto que ya muchas de las carreras en las distintas categorías es prácticamente el mismo puerto y que veáis cuáles son cómo está el estado del asfalto y sobre todo cómo van a ser los condicionantes de viento. Nosotros ya, por ejemplo, tenemos bastante experiencia en las cronos trabajando con Best Bike Split y podemos hacer también, obviamente, se pueden hacer pronósticos de por dónde va a pegar el viento, qué condicionantes se van a tener, etcétera. En cierta medida, no sé si tiene algo más que comentar, Raúl. Yo creo que con esto pequeño Con mini esto yo creo episodio lo que este queremos mini hacer episodio cortito. está todo controlado, está perfecto. Bueno, pues por nuestra parte, desearos muchísima suerte a todos aquellos deportistas y ciclistas que vayáis al Campeonato de España. Yo voy a estar personalmente por allí, así que nada, os agradeceré. No sé si Raúl, tú andarás por allí Yo voy a o no, en intentarlo, principio. voy a intentarlo porque tengo unos cuantos corriendo y recordar también que Mm. el día 5 de octubre Javier Sola y yo empezamos el curso de experto en entrenamiento con potencia IWK5, 8 meses, clases semanales, con apuntes, el grupo de Facebook está por ahí todavía activo y estudiamos todo este tipo de cosas en profundidad para la gente, atletas y entrenadores que quieran aprender. Fantástico. Yo deciros y desvelaros desde aquí, puesto que se va a anunciar en concreto mañana, creo sábado. Tenemos un curso bueno, en este caso un webinar de biomecánica básica para ciclistas con John Iriberri, que va a ser el 26 de octubre en Sport Coach. Os dejaremos el enlace en la descripción, tanto el curso de experto de Raúl y Javi como las formaciones que tenemos en Sport Coach. Y nada, espero Raúl verte por allí. Espero ver a muchas personas que nos esté escribiendo por correo, recordad, sobre todo por el grupo que tenemos de Facebook de Podcast El Avituallamiento. Recordad que también tenemos el canal de Telegram. Muchísimas gracias a todas las personas que cuando nosotros vamos a carrera nos reconocéis como, oye, sois vosotros los del podcast del avituallamiento. Así que nada, nos alegramos muchísimo de que nos reconozcáis, de que os paséis por aquí, de que disfrutéis un poco de todo el proceso que estamos haciendo aquí a nivel de divulgación. Y nada, esperamos que tengáis un buen fin de semana, tanto este como el próximo del Campeonato de España, que vaya todo bien, que lo paséis en grande y cualquier tipo de consulta o duda ya sabéis que nos podéis encontrar en los diversos foros. Un gran abrazo a todos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego.